tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Vamos a tener un grato diálogo con Eduardo Porretti. Eduardo Porretti, como sabemos, y fue compañero y amigo de esta casa, es diplomático de carrera, actualmente se encuentra en Caracas, en Venezuela. Bueno, ha hecho, al margen de su carrera diplomática por varios países del mundo, bueno, también ha desarrollado la literatura, ha desarrollado ensayos, libros que tienen que ver con las vivencias de lo que uno cuando camina a un lugar, cuando camina a un barrio de cualquier ciudad del mundo, tal vez pase desapercibido, ¿no? Pero es importante conocer, o sea, profundizar en la historia, en la cultura, en la arquitectura, en los olores de ese barrio, en las vivencias. Bueno, en fin, creo que es una obra muy, pero muy interesante. Es un libro que está en edición, próximo a salir publicado en gran parte del mundo, y tiene que ver con esta historia que en forma personal cuenta Eduardo Porretti de esas vivencias en distintos lugares del mundo. Eduardo, un gusto saludarte después de tanto tiempo. Saludar un poco, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bueno, antes que nada, ¿cómo anda tu salud? ¿Mm? Bueno, ahí estamos, tratando de recuperarnos. Bueno, sabemos que como no escapa a las generales de la ley, también sufriste el COVID allí en Caracas, ¿no? Sí, sí, complicado. Una etapa complicada para la salud de todo el mundo. Sí. Bueno, contanos, bueno, antes que nada, bueno, ¿cómo está Caracas antes que nada, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Mm? Bueno, está bastante complicada la situación en materia de gasolina o de nafta, diríamos nosotros. Eso tiene la vida cotidiana bastante complicada, junto con otras situaciones que son por ahí más tradicionales de energía eléctrica o del agua o situaciones económico-sociales. Es una ciudad muy dinámica, muy movediza y con mucha actividad las semanas que se puede hacer actividad, porque aquí hay un sistema que se llama 7+7, que hay 7 días de estricta cuarentena y 7 días de liberalización, y entonces la gente puede ir a trabajar y moverse y demás, pero se siente fuerte en esa circunstancia la falta de gasolina o de nafta. Bueno, entremos en el tema, ¿no? En lo personal, más allá de tu actividad diplomática, digamos, ¿qué nació en vos para dedicarte a escribir? ¿Qué sentís cuando te dedicas a escribir? Bueno, yo escribí toda la vida. Las primeras cosas que escribí, naturalmente como en la escuela, composiciones que había que hacer, pero yo escribía para mí, cuando estaba en mi casa, tenía 9, 10 años y había venido de vivir de Paraná, de Entre Ríos, para vivir en Santa Fe, y ya copiaba letras de canciones, copiaba poemas, y los modificaba, ¿no? Hacía, torcía la letra usando cosas que a mí se me ocurrían. Recuerdo, de las primeras cosas es tomar la canción Ana no duerme de Spinetta y empezar a hacer una canción paralela con esa letra, ¿no? Y después en la secundaria, después en la universidad, siempre me gustó escribir y la idea es que algunas de esas cosas que escribo, no todas, que no tienen que ver con mi trabajo o no necesariamente vinculadas a mi trabajo, se puedan conocer. De hecho, algunas ya han sido publicadas en Buenos Aires y en Caracas y en otros lados, las de este libro. Como vos sabés, yo tengo distintos intereses. Me interesa mucho el tema de la política, de la economía, de la religión. Contigo presentamos un libro sobre la religión y la política exterior de Estados Unidos en la Universidad Nacional del Litoral. Sí. Y bueno, un poco eso está relacionado con reflejar algunas cosas que he visto en la vida que me parece que están conectadas y que me parece que no es tan evidente que se sepa que están conectadas. Ahora, recorrer gran parte del mundo por destinos diplomáticos, Estados Unidos,
Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, bueno, te da también una visión de conocer por dentro muchas cuestiones que uno muchas veces como turista no ven. Decíamos, la Ujú. cuestión subterránea de la realidad cultural de una ciudad, de su arquitectura, de su gente, ¿no? Ahora, ¿por qué se te dio Señales Lejanas, por ejemplo? ¿Mm? Porque este es un libro básicamente sobre arquitectura y un poco de música, pero básicamente sobre arquitectura. Son 15 textos, de los cuales creo que 12 son sobre arquitectura y 3 sobre música. Y lo que me interesaba a mí era que es algo, no sé si decir como descorrer lo obvio o tratar de entender qué cosas están atrás de una construcción o de un monumento o de un edificio, de una casa. Resignificar eso, después de hablar del estilo arquitectónico, sobre cosas que allí sucedieron. Entonces, el libro abre con una crónica que relata una pequeña plaza olvidada que hay en el Flatiron Building, donde alguna vez estuvimos paseando. Eso debe ser Quinta y, no sé, 28, calculo. Eh, que es un lugar magnífico. Y claro, todo el mundo ve el edificio, que es extraordinario, pero nadie ve la plaza de donde se pone la gente a sacar la foto. Y esa plaza a mí, yo descubrí paseando por ahí, caminando por ahí, que lo que no hacen los turistas, que ven el edificio, que esa plaza tiene un significado enorme desde el punto de vista político, porque es la plaza que hace el homenaje al general que dirigió la guerra contra México, que cambió la vida para siempre de Estados Unidos y por supuesto la vida de México. Entonces trato de encontrar cosas que no son tan evidentes y que me parece que están ahí circulando. A 50 metros de la Casa Blanca hay un hotel que se llama Washington Hotel, que todo el mundo lo conoce porque están las películas, qué sé yo, pero resulta que en el subsuelo de ese edificio se encontraron una noche periodistas y economistas, y un economista que se llama Laffer dibujó una curva, la famosa curva de Laffer, que ayudó a cambiar la forma de cobrar impuestos en Estados Unidos. Y entonces, lo mismo hago con la casa de Che Guevara. Ernesto Guevara estuvo muy enfermo con enfisema, apenas ganó la revolución. Él, en vez de estar haciendo política o trabajando en los dos, tuvo que atenderse porque estaba gravísimo, tenía enfisema doble en los pulmones, era asmático, como todo el mundo sabe. Y entonces parecía que quedaba fuera de la revolución, de los primeros momentos de la revolución, pero en realidad estaba bien adentro porque estaba en una casa en Tarará, una zona que alguna vez también paseamos, que es muy bonita, y una casa, un chalecito tipo californiano, que no dice nada, pero resulta que ahí durante 3 meses se trabajó intensamente y en secreto sobre cuáles iban a ser los pasos futuros de la Revolución Cubana, que cambió para siempre en esa casa. Entonces, eso es un poco lo que yo trabajo, la idea de que la arquitectura está ahí y es bellísima en muchos casos, refleja una etapa del diseño, de la política, de la cultura, pero además ahí adentro pasó algo. Claro. Me imagino, Eduardo, que también mucho tiene que ver cuando uno llega a un barrio, a un lugar, digamos, el sello de la corriente inmigratoria en ese lugar, ¿o no? ¿Eso lo analizás también? ¿Eh? Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de Barrio Candioti, el libro es un libro bastante, es un libro cosmopolita, pero es un libro bastante santafesino, ¿no? Es un libro que recoge escenas de varios lugares del mundo, que tiene como un formato de crónica, porque relata normalmente la caminata de alguien, ¿no? Al estilo Saer, ¿no? Una caminata saeriana, que es una de mis influencias, naturalmente. Pero hay momentos de la crónica que se vuelve más densa, casi ensayística, te diría yo, donde hay asuntos relacionados con la política exterior, con la cultura, con la economía, que son reflexiones un poco menos clásicas, menos convencionales en la crónica. En el caso de Santa Fe hay varios textos que hablan sobre Santa Fe, sobre distintas zonas de Santa Fe, y por supuesto refleja la llegada de la inmigración, el impacto de los inmigrantes, como también un texto sobre Nueva York que cuenta cómo los primeros habitantes de los estados, de lo que después fueron los Estados Unidos, las 13 colonias, tuvieron una serie de intereses y una serie de acciones, en este caso, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, en el cruce de la religión y la política. Y bueno, ahí hay un texto sobre una ruta que yo hacía todo el tiempo yendo y viniendo desde las afueras de Nueva York, donde yo vivía, a Nueva York, donde yo trabajaba.
Y había ahí es una ruta magnífica, ¿no? Bellísima, hecha en su momento por Robert Moses. Entonces cuento la historia de Robert Moses, explico quién era él, cómo hizo cosas muy buenas y cosas muy malas, y a quién homenajea esa ruta, ese diseño y el nombre de quién está puesto, y qué significó para Estados Unidos y qué significa ese cruce de esa mujer religiosa a la que se le pone el nombre de la ruta. Ahora, los textos de Señales Lejanas tienen únicamente que ver con la idiosincrasia o el retrato del barrio, tiene que ver también, o conjugás esto con los personajes del barrio. ¿Mm? No, básicamente es un mecanismo, es una máquina de mirar. Señales Lejanas es una máquina de mirar. Yo armé una máquina para mirar. Y la máquina tiene una primera fachada que es la arquitectura, donde yo describo la situación arquitectónica. Pero en realidad, en un momento, hay un giro en el texto y empiezo a hablar de política, de economía, de cultura, de religión, que son los temas que yo conozco más. La arquitectura la conozco menos, pero me interesa, y los otros temas sí los conozco más. A veces son personajes, a veces son enfocados en, respondiendo a tu pregunta, en personas específicas que tuvieron un rol en la historia, y otras veces son un poco más generales. Hay un texto sobre, cuando yo vivía en mi casa en Entre Ríos todavía, que tuvo lugar el Gran Premio de Buenos Aires en el Autódromo de Buenos Aires, cuando estaba todo listo para celebrar y bueno, algo pasó, entonces ese texto está bastante enfocado en Carlos Reutemann. Pero hay otras cosas que no son tan específicas de una persona, pero quizás ahora que me lo preguntas, por ahí también tiene mucho de mirada sobre personalidades y no tanto sobre procesos políticos, quizás la combinación de ambas. Mencioname sintéticamente, y vamos a hacer una pausa, los lugares y personajes que retrataste para después de la pausa entrar específicamente en nuestros lugares de Santa Fe, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, hay una mirada sobre Caracas, hay dos textos sobre Caracas, sobre un hotel importante aquí y sobre la vida de Juan Domingo Perón en el exilio. Hay un par de textos sobre la ciudad de Nueva York y sus alrededores, sobre este Flatiron Building y en la ruta que está en las afueras. Hay un texto sobre Ernesto Guevara y la casa donde vivió en las afueras de La Habana. Y después hay varios textos sobre Santa Fe. Bueno, puntualmente, o sea, Nueva York es la Nueva Ámsterdam, ¿no? Sí. Claro, ¿qué cambió, o sea, qué hizo que Nueva York sea hoy Manhattan, ¿no? Y con sus lugares tan característicos para vos. Bueno, es una cantidad de capas tectónicas que tiene la ciudad, ¿no? Que ha tenido épocas muy malas, dicho sea de paso. Los 70 era una ciudad que era inviable desde el punto de vista financiero, que estaba azotada por la delincuencia. Eso generó después todo lo que se conoció después como la mano dura de Rudolph Giuliani, o lo que más sofisticadamente se conoce por la teoría de Harvard, la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sí, sí. Una serie que más de alguna vez lo hemos hablado, una serie de estrategias para minimizar la delincuencia o para desvincular los primeros pequeños crímenes de los crímenes más grandes, ¿no? Claro. Entonces, Nueva York ha tenido etapas muy interesantes, sobre todo porque era un puerto muy activo, porque la ubicación era extraordinaria, pero tuvo épocas muy malas, ¿no? En los 70, los 80 realmente la ciudad estaba muy mal, o yo la conocí en el 81, era muy difícil de caminar por allí. Sí. Y bueno, después, ahora está habiendo un proceso, no digo parecido, pero extraño también, de desfinanciación de la ciudad, porque mucha gente con este tema del coronavirus se está yendo a vivir a las afueras, que fue lo que pasó en los 70, porque había una idea de ciudades satélites que se trabajaban en Nueva York y se vivía afuera, y eso por supuesto impactó negativamente sobre la calidad de vida de la ciudad. A mí me impactó también, o sea que, digamos, lo simbólico de lo que es el poder, a ver si me entiendo. En plena crisis del 30, Nueva York levanta el edificio más alto del mundo, ¿no? El Empire State. Bueno, sí, hace el Rockefeller, Empire State y el Chrysler Building. Claro, en plena crisis del 30, es decir, cuando bueno, la gente prácticamente se moría de hambre, es un símbolo de poder.
después de la Segunda Guerra Mundial, los países más afectados, lo primero que hicieron fueron restaurar los monumentos, por ejemplo, como identidad de un pueblo, ¿no? Esto, bueno, esto tiene un valor simbólico importantísimo, ¿no? Cuando retratás una ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Primero, Estados Unidos como imperio, como hegemón, tiene su Roma naturalmente en Washington y tiene su paseo, el Mall, que tú lo conoces, que es muy impresionante. Es una arquitectura monumentalista, es una arquitectura simbólica, y en el caso de Estados Unidos, en el caso de Nueva York específicamente, es una arquitectura que combinó la necesidad de la recuperación de la fe en sí misma de la sociedad y el generar trabajo, porque todos estos, como bien se sabe, todas estas actividades y después lo que armó de manera más ordenada el New Deal, el nuevo trato de Roosevelt, con el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios o de presas o de diques o de rutas, generó, además de la recuperación simbólica y la señal de que el país no estaba acabado, de que esto seguía y de que se recuperaban los grandes logros de la historia, también generó mucho trabajo, que es una manera clásica de resolver el tema del desempleo, ¿no? Eduardo, una pausa, vamos a hablar de Santa Fe, ¿te parece? ¿Cómo no? Con todo. Que forma gran parte del libro. Sí. Bueno, una pequeña pausa de un minuto. Seguimos en este grato diálogo, como decíamos al principio, con Eduardo Porretti desde Caracas, con este libro que lleva imágenes de Santa Fe al mundo. Entre ellas, Barrio Candioti. ¿Por qué elegiste Barrio Candioti? Yo he leído un ensayo tuyo que veo un común denominador, el agua, ¿no? ¿Es así o no? Sí. Sí, a mí yo era muy chico y mi hermano me hacía recorrer la ciudad de una manera que no se recorría. Y me decía que a él le generaba mucha angustia, mucha perplejidad, que una ciudad que estaba hecha al lado del río y que había hecho un gran esfuerzo para tener un puerto de profundidad que era artificial, porque no era el puerto natural, en la misma ciudad lo tuviera negado, lo tuviera cerrado, hubiera puesto un muro y no se pudiera ver, no se podía pasear, no se podía relacionar. Mi hermano Pablo, que trabajaba mucho el tema de la arquitectura, me decía que eso, en la opinión de él, estaba de alguna manera relacionado con la identidad de algunos dirigentes políticos de la época. En esa época estamos hablando de la última dictadura militar, y unas ideas que no estaban relacionadas precisamente con el entorno, con la región, con recuperar las realidades locales, sino más bien con negar la realidad local, negar la condición de ciudad ribereña, negar la idea de que el río nos resignifica. Y bueno, a mí me parece que él tenía razón, que después, durante distintos gobiernos, creo que fue el gobierno de Jorge Obeid, se procedió a romper ese muro y a reconectar la ciudad con su condición de ciudad ribereña. Pero hubo mucho tiempo que pasó hasta que eso evolucionó en la mentalidad de la dirigencia. Y a mí me parece que el agua es fundamental en Santa Fe. Obviamente, además, por el tema de las inundaciones, por cómo se debatió la cuestión del agua y cómo la cuestión del agua potable y del saneamiento, que funcionaba muy bien, administrado por el Estado, recibió una ola tremenda en los años 90 de privatizaciones y lógicas de que todo lo estatal era malo y todo lo privado era bueno, que se llevó puesto el régimen de provisión de agua de Santa Fe. Entonces, eso de alguna manera para mí simbólicamente sucede alrededor de Barrio Candioti, porque Barrio Candioti además es un lugar pegado al agua y que es casi, diría yo, el epítome de la ciudad de Santa Fe, porque bueno, homenajea a una importantísima familia de Santa Fe, pero además tiene los adoquines que se usaban para enviar los barcos para que no fueran vacíos cuando venían de Europa y que llevaran trigo y demás en la época que éramos graneros del mundo. Es un barrio que mantiene mucho su identidad, que tiene unas casas magníficas, que tiene un arbolado magnífico y que de alguna manera está separado del resto de la ciudad, aunque esté vinculado, pero mantiene una identidad muy interesante.
Entonces a mí me pareció que ese barrio es muy santafesino y que ese barrio además tiene la toma y la potabilización del agua y que allí sucedió, y allí simbólicamente en algún momento estaba lo que se privatizó y que luego por demanda popular se reestatizó, que es una cosa verdaderamente paradójica, una eh, dirección de la clase política con una serie de irregularidades y particularidades para privatizar algo que no debía ser privatizado y después una reacción popular que no sucedió solamente en Argentina, sucedió en varios lugares de América Latina. El caso de Bolivia es muy conocido, de lucha para la reestatización del servicio público de agua potable y saneamiento. Entonces me pareció que ahí había una conversación para cruzar. Sí. Eduardo, al margen de Barrio Candioti, que es un barrio característico, ¿qué otro barrio vos decís es típicamente santafesino? ¿Qué otro barrio vos decís lo mirás con esa máquina de enfocar que mencionaste vos? Bueno, la, la otra paradoja que yo establezco en un texto es el tema del Palacio Municipal. Porque el Palacio Municipal es un palacio moderno, hecho en la época que se hacían esas construcciones muy similares unas a otras, y generó un debate en Santa Fe en ese momento, porque había una idea de hacer un palacio o una construcción mucho más de fin de siglo, mucho más del liberalismo francés, de lo que se usaba, y que ya era viejo para esa época, y una vocación moderna, ¿no? Y a mí me interesa mucho este debate entre la modernidad y la tradición, sobre todo porque Santa Fe es o ha sido durante mucho tiempo, sobre todo en el caso del barrio sur de Santa Fe, una sociedad muy tradicional, ¿no? Sus paseos, sus apellidos, sus iglesias. El barrio sur, que además es donde se origina la ciudad, es prácticamente el núcleo más duro, más puro de la ciudad. Entonces, quise contraponer esto con el tema de la modernidad del edificio del Palacio Municipal y atravesarlo con una figura que, por supuesto, es muy polémica, es muy rica, es muy terrible y es muy llamativa, que es la figura de Carlos Monzón. Porque en el Palacio Municipal, eje del proyecto moderno de Santa Fe, con la arquitectura más moderna, con ese color blanco, con esas escaleras enormes que significaban que uno estaba entrando al Estado, con esos ejercicios simbólicos del monumentalismo arquitectónico de la arquitectura pública argentina de los 30, 40 y 50, allí se vela al ídolo popular, al ídolo nacional, en la Municipalidad de Santa Fe, en el Palacio Municipal, cuando muere en este accidente. Entonces me pregunto y me repregunto, en un artículo que es muy delicado, porque enfoca una cuestión muy delicada que está vinculada a la violencia de género, ¿qué fue para todos nosotros Carlos Monzón? ¿Por qué lo velamos ahí o por qué se veló ahí? ¿Por qué la gente lo tomó al féretro y fue caminando con el féretro por la ciudad? ¿Por qué lo llevó a pulso hasta el cementerio? ¿Qué momento aluvional, apoteósico del muerto? Y cómo se vincula eso, por supuesto, con el tema de la violencia, con el tema del femicidio, con el tema de cómo terminó su vida en una cárcel por el asesinato de Muñiz. Entonces, me parece que es una figura riquísima y que si uno solo la mira como un campeón de boxeo o si uno solo la mira como un asesino, se pierde una serie de posibilidades que brinda la figura de Carlos Monzón, que es, en mi opinión, mi humilde opinión, la parábola de alguien que atraviesa la Argentina en un momento determinado y que es vindicado, reivindicado por un grupo de argentinos y rechazado por otro grupo, y que a la vez su velatorio, que ahí es donde yo hago la conexión, es en el Palacio Municipal, que es el símbolo más moderno para mí que tiene la ciudad. Por último, muy sintéticamente, Eduardo, Martín Caparrós, hacia el prólogo, se interesó. ¿Por qué se interesó? ¿Crees que se interesó en estas imágenes? Bueno, yo creo que por pura amabilidad. Porque, bueno, él es el cronista más importante del mundo desde hace muchos años, hijo directo de Richard Kapuscinski, que es el cronista más importante de la historia. Caparrós es una persona que es muy generosa y que ha tenido conmigo esta deferencia. Lo he conocido personalmente, hemos intercambiado material, ha leído algunas cosas mías que le han gustado mucho. Hay un texto sobre
Perón, que ha gustado mucho en varios lugares, en varios países, que escribí sobre, es una cosa que le ha llamado la atención a él y a mucha otra gente. Y entonces él ha tenido un acto de generosidad y no creo que sea por el valor de los textos, sino por su amabilidad. Bueno, Eduardo, realmente ha sido un placer estos minutos y bueno, esperamos Señales Lejanas, un libro de un santafesino que va a recorrer el mundo con imágenes del mundo, pero también su gran parte en Santa Fe, su corazón en Santa Fe. Así que un abrazo grande, cuídate y gracias. No, muchas gracias a vos, Guillermo, en este libro muy santafesino, con dibujos de Eduardo Castelliti y con fotografía de dos fotógrafos santafesinos también, de esta ciudad en la que siempre tengo mi corazón. Un cariño grande. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Jessy. Bueno, gracias, Agustín, por la producción y realización de este programa. Hasta nuestro próximo encuentro.